¿Puede el pueblo europeo vencer al miedo y cambiar el destino de todo un continente? En el corazón de Europa, algo extraordinario está ocurriendo. 7 países, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Italia, Austria, Grecia y Bulgaria, manifiestan un creciente descontento contra la política impuesta desde Bruselas. No es un simple desacuerdo político, sino un clamor popular que se extiende como fuego entre ciudadanos cansados de promesas vacías y de vivir bajo la sombra de decisiones ajenas. Las sanciones contra Rusia, lejos de debilitar a su objetivo, han golpeado con fuerza la economía de millones de europeos. Las fábricas cierran, los precios de los alimentos suben sin freno, y las facturas de electricidad se han convertido en un peso insoportable. Cada día, la vida cotidiana se hace más difícil, y la gente empieza a preguntarse si el sacrificio vale la pena. En medio del silencio oficial, una reunión secreta en Budapest enciende la chispa del cambio. Detrás de puertas cerradas, líderes de estos países se atreven a decir en voz alta lo que muchos piensan en sus casas. No somos enemigos de Rusia. Esta frase, prohibida durante mucho tiempo, se convierte en un símbolo de valentía y esperanza. Pero el precio del desafío es alto. Si la ola de desobediencia fracasa, los ciudadanos perderán aún más poder, y la pobreza se mantendrá o incluso aumentará. Sin embargo, si logran su objetivo, Europa podría recuperar su voz, su dignidad y la libertad de decidir su propio destino. El continente está ante un momento decisivo. ¿Será capaz de romper las cadenas del miedo y forjar un futuro más justo para todos? Para entender por qué este movimiento es tan poderoso, primero, exploremos el contexto que lo hizo inevitable. Veamos ahora cómo la crisis económica y la presión social empujaron a millones de personas a desafiar lo impensable. El invierno trajo consigo no solo frío, sino también facturas imposibles y la esperanza rota de millones de familias europeas. En fábricas silenciosas, cadenas de montaje se detuvieron. Familias enteras, que antes vivían con dignidad, ahora deben elegir entre encender la calefacción o llenar la nevera. Los precios de la energía y los alimentos subieron como nunca antes, dejando atrás cualquier promesa de estabilidad. La llamada pobreza energética ya no es una excepción, sino la nueva norma en ciudades y pueblos de Hungría, Chequia, Eslovaquia, Italia, Austria, Grecia y Bulgaria. El cierre de empresas arrastra al desempleo a miles de trabajadores. Mientras tanto, desde Bruselas solo llegan discursos vacíos y promesas de soluciones que nunca se concretan. La desconexión entre quienes gobiernan y quienes sufren nunca fue tan evidente. Bruselas parece sorda ante el clamor popular, repitiendo que todo sacrificio es necesario por el bien mayor. Pero cada mes que pasa, crece la convicción de que Europa obedece intereses ajenos, no los de sus pueblos. Las sanciones que debían debilitar a Moscú han golpeado de lleno a las familias europeas, y muchos se preguntan, ¿para quién trabaja realmente la Unión Europea? La fe en las instituciones se quiebra a medida que se acumulan los recibos impagados y los comercios echan el cierre definitivo. El riesgo de seguir esperando una solución que venga de fuera es demasiado alto. Más pobreza, más desesperanza y la amenaza de una fractura social nunca vista. Por primera vez en décadas, millones de europeos sienten que su futuro ya no está en sus manos. Pero justo cuando la resignación parecía imponerse, algo empieza a cambiar en las calles, en los hogares y en las redes sociales. La paciencia se agota, y la ciudadanía comienza a alzar la voz de formas que Bruselas no puede ignorar. Ahora veremos cómo la frustración se convierte en acción, y las protestas sacuden los cimientos del viejo orden europeo. Un simple mensaje incendia la chispa en todo el continente. No somos marionetas. La filtración de una reunión secreta entre líderes de 7 países recorre las redes como una tormenta. En cuestión de horas, los hashtags y videos revelan el hartazgo y la esperanza de millones, viralizando el lema en Atenas, Praga y más allá. Las calles hierven. En la capital griega, decenas de miles corean contra el sometimiento,
ondeando banderas nacionales junto a tricolores rusos. En Praga y Viena, los carteles piden paz y rechazan más sacrificios por políticas dictadas desde Bruselas. Lo inesperado ocurre. Las fuerzas policiales en Roma y Viena se niegan a reprimir a la multitud, rompiendo un tabú que parecía intocable durante décadas. Las élites europeas sienten el temblor bajo sus pies. Desde Bruselas, las advertencias y amenazas de castigo retumban en los telediarios, pero ya no asustan. La narrativa ha escapado de su control. Los ministros, acorralados por la presión en sus propios países, empiezan a cuestionar la obediencia ciega, mientras los medios alternativos arrastran a la opinión pública hacia la desobediencia. El riesgo es extremo. Si Bruselas logra imponer su represión, la ola ciudadana corre el riesgo de ser silenciada, enterrando toda esperanza bajo el miedo. Pero si fracasa, las piezas del poder se desmoronan y los pueblos recuperan su voz. El pulso es abierto y el futuro de Europa se decide en las plazas, no en los despachos. Los líderes rebeldes intensifican su coordinación. Nuevos lemas y llamados a la unidad recorren los foros y las calles. El clima es de desafío, pero también de incertidumbre. Europa se asoma al abismo, con la posibilidad real de un antes y un después histórico. El siguiente capítulo será decisivo. ¿Cómo responderán Bruselas y las fuerzas tradicionales ante el avance imparable de la rebelión popular? El desenlace empieza a dibujarse en medio del caos. Por primera vez en décadas, la palabra esperanza aparece en los labios de la gente común. En las plazas, en los bares y hasta en las escuelas, la conversación gira en torno a un mismo tema. ¿Puede Europa renacer desde abajo, lejos de la sombra de Bruselas? En secreto, los 7 países protagonistas, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Italia, Austria, Grecia y Bulgaria, comienzan a coordinar referéndums y estrategias, compartiendo información al margen de los canales oficiales. Sus líderes, reunidos discretamente, exploran vías para convocar la voluntad popular y desafiar el orden establecido. La idea de una Europa multisoberana deja de ser utopía para convertirse en un proyecto concreto. Las autoridades centrales reaccionan con alarma, pero algo ha cambiado. En ciudades clave, la policía y hasta algunos sectores militares se niegan a seguir órdenes de represión contra manifestantes pacíficos. Esta desobediencia divide a la Unión Europea desde dentro, debilitando la autoridad de Bruselas y sembrando dudas en las filas de sus propios funcionarios. Mientras tanto, millones de ciudadanos firman declaraciones por la paz y exigen el cese inmediato de las sanciones. Estas firmas, convertidas en una ola imparable, presionan a los gobiernos a escuchar a sus pueblos. Las redes sociales y los medios alternativos amplifican el mensaje. Basta de miedo, basta de obediencia ciega. Es tiempo de decidir juntos. El riesgo es máximo. Si la nueva alianza de países triunfa, podrían hacer una Europa más libre, donde la soberanía y la cooperación no sean excluyentes. Pero si la represión y el miedo recuperan fuerza, el autoritarismo se consolidará, y la esperanza que hoy recorre el continente podría apagarse durante generaciones. Todo está en juego: el bienestar económico, la libertad para elegir el futuro y la posibilidad de una Europa que vuelva a pertenecer a su gente. Los próximos días serán decisivos. Pero, ¿qué puede aprender la audiencia de esta ola de cambio? Pasemos a las lecciones más prácticas. Detrás de estos grandes acontecimientos hay claves que pueden transformar nuestra propia vida. Descubramos juntos qué lecciones prácticas nos deja esta ola de despertar europeo. El miedo solo dura mientras lo aceptamos. ¿Cómo pueden los ciudadanos reclamar su destino? Cuando la gente deja de temer y decide actuar unida, el poder real emerge, capaz de cambiar hasta las estructuras más rígidas. Ya lo vimos en plazas y calles de Viena, Praga y Atenas, donde miles de voces se alzaron contra el silencio impuesto desde Bruselas. Esa valentía colectiva, nacida del hartazgo y la esperanza, desafía la pasividad que solo conduce al estancamiento y la resignación. Hoy, las redes sociales multiplican cada mensaje,
cada consigna y cada acto de desobediencia civil pacífica. Lo que antes era impensable, coordinación entre pueblos distintos, exigencias conjuntas a los gobiernos, ahora es realidad. Millones de europeos han descubierto que solo juntos pueden forzar cambios que parecían fuera de su alcance. La unión de ciudadanos, no de burócratas, escribe la nueva historia del continente. El valor humano de lo que estamos viviendo está en la dignidad recuperada. Los movimientos que exigen diálogo en vez de imposición, que reclaman una Europa pensada para sus ciudadanos y no para intereses ajenos, son semillas de una sociedad más justa. La desobediencia deja de ser un crimen cuando es la única vía para defender el derecho a decidir sobre el propio futuro. Es así como la esperanza se convierte en acción, y la acción, en transformación. En este momento crucial, cada individuo enfrenta una elección. Mirar desde la comodidad del sofá cómo otros luchan, o sumarse a la ola que puede devolver la voz y el destino a los pueblos de Europa. El riesgo de no actuar es perder lo poco que nos queda de dignidad y autonomía. La valentía colectiva, por el contrario, abre caminos de respeto, libertad y futuro compartido. Pero, ante este nuevo horizonte, surge la pregunta inevitable. ¿Qué pasos concretos puede tomar hoy cada europeo para ser protagonista de su propia historia? Eso lo exploramos a continuación. La historia solo avanza cuando alguien se atreve a dar el primer paso. Hoy, millones de europeos han demostrado que el miedo no puede ser eterno. Su coraje para alzar la voz contra las imposiciones externas y exigir un futuro diferente encendió una chispa que ya nadie puede apagar. El futuro de Europa se decide ahora mismo. Si la mayoría permanece en silencio y deja que otros tomen las decisiones, el miedo, la precariedad y el control ajeno seguirán gobernando nuestras vidas. Pero cada acto de participación consciente, cada debate en voz alta y cada voto informado abren la puerta a una Europa más justa, más libre y realmente nuestra. No debemos olvidar la pregunta inicial. ¿Vale la pena resignarse a la obediencia o es tiempo de recuperar el derecho a decidir nuestro destino? Porque la inacción solo perpetúa el círculo de crisis, mientras que el compromiso cívico puede ser la semilla que reconstruya el continente y devuelva la esperanza a las próximas generaciones. La responsabilidad está en nuestras manos. El cambio no llega de arriba ni de fuera. Empieza con la valentía de los ciudadanos comunes, con la voluntad de mirar más allá del miedo y reclamar el espacio que nos corresponde. La historia mira hacia adelante. ¿Qué relato escribirán los pueblos de Europa a partir de este momento decisivo?